Buenas tardes, muchísimas gracias a todos por haber asistido. Yo soy Jesús Villegas, magistrado, representante de la Asociación Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, que como sabéis es una asociación en la que no solamente hay jueces, sino catedráticos, abogados, fiscales, juristas, de toda clase que luchamos contra la politización de la justicia. Y es para mí un auténtico honor estar aquí en este acto sobre los riesgos jurídicos de los aforamientos. Estoy aquí flanqueado por dos eminencias grises y, como decía los otros al principio, un poco intimidado, pero al fin y al cabo quienes van a hablar son don José Manuel Chozas, don Jesús María González. Los conocéis de sobra. Para la gente que nos esté viendo por redes sociales, son catedráticos de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense y dos personas a las que yo admiro muchísimo, de verdad. Admiro y quizás, en cierto modo, envidio, porque mi trabajo es muy práctico y aquellos que están cultivando la inteligencia nos van iluminando con su sabiduría, pues siempre producen un poco de intimidación intelectual, por decirlo así. Ellos también son miembros de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, porque, como decía, es una asociación que está compuesta por juristas de todo tipo y vamos ahora a tratar el asunto de los aforamientos. Don José Manuel ha elaborado un informe que hemos colgado en la página web de la plataforma, interesantísimo, que no voy a destripar, pero solamente voy a decir, si me permite, José Manuel, que está basado en un libro que ha escrito, La quimera de la predeterminación legal del juez cuando se trata de aforados. Este informe, que está muy condensado, obviamente, serán 10 páginas o algo así, es el desarrollo de este manual que yo os recomiendo a todos. Además, una cosa que me gusta muchísimo de don José Manuel es que escribe con un estilo muy pulcro, con un castellano muy bello, trufado de expresiones latinas. La verdad es que he disfrutado mucho leyendo. Para que el acto tuviera un poquillo más de alce y para hacerlo más interactivo, más participativo, en la publicidad que le dimos en la plataforma incorporamos una encuesta por redes sociales para preguntar al público en general sobre la situación actual de los aforamientos. Se creían que era necesario su supresión completa, mantenerlos tal como está, o por el contrario, introducir algunas modificaciones. Y el 75% de los encuestados dijeron que había que suprimirlos. Creo que esto es un tema muy interesante que puede dar lugar al debate, entre otras cosas, porque yo soy magistrado y soy aforado también, con lo cual no estamos hablando simplemente de algo que ocupe a una mínima élite que está en la cúpula de la alta política. También le pedimos a los encuestados, al público en general, que dieran algunas sugerencias, algunas ideas para que fuera objeto de debate. Y tengo que entresacar que quizás la que se formuló de una manera más clara era la que decía que había que prescindir completamente de los aforamientos, salvo los que afectaron al presidente del gobierno y a su majestad el rey. Es un tema candente, es un tema interesante, y aquí, con modestia pero con afición al mismo tiempo, vamos a hacer un enfoque que presenta don José Manuel, que significa trabajar con lo que ya tenemos, con la legislación, con la regulación antigua. Y nos propone, para evitar determinadas disfunciones que pueden tener unas repercusiones muy adversas, muy desaconsejables, como veremos en el caso del proceso catalán, simplemente una determinada interpretación jurisprudencial que pueda enmendar, que pueda variar algunas de las deficiencias actuales. Evidentemente, el objetivo a medio plazo sería una reforma de la legislación en materia de aforamientos y de hecho en la plataforma yo ya tengo comprometido a nuestros catedráticos, a don José Manuel, para que este sea simplemente el primer paso y luego después ya, con el paso del tiempo, a corto plazo o a medio plazo, mucho, presentemos ya un informe, una propuesta de regulación global de los aforamientos. Y ahí es esencial que se produzca un debate intelectual. Una primera fase del debate, como digo, ha sido en las redes sociales, pero ahora tenemos un grupo más restringido, un grupo de expertos como es el de la universidad, y es precisamente que queremos oír vuestras opiniones para recopilar los materiales intelectuales con los que construir el futuro informe. Pues nada, termino ya con la introducción. Muchísimas gracias a todos y le paso la palabra a don José Manuel.
muchísimas gracias, Jesús. En primer lugar, lógicamente, en el capítulo obligado de agradecimientos, pues quiero hacer mención a la asociación, a la plataforma cívica por la independencia judicial, que está encarnada nada menos que por el secretario general aquí presente, el magistrado Jesús Manuel Villegas, y la verdad es que yo tengo que pedir disculpas, después de agradecer tengo que pedir disculpas, sobre todo a la mayoría de los que están aquí presentes, porque esto que voy a comentar, la mayoría, por lo que les estoy identificando, la mayoría ya me lo escucharon hace más o menos 2 años. No voy a incidir otra vez en lo mismo, voy a hacer alguna variación, pero estuvieron en mi ejercicio de cátedra porque este libro es la consecuencia del ejercicio de cátedra, que a su vez es la consecuencia de un cierre de un círculo que empezó hace más de 30 años con la tesis doctoral. No es que me haya dedicado solo a este tema, sino que, bueno, pues en un momento determinado quise cerrar un asunto que tenía ahí en la mente, que dejaba aparcado sine die, porque no me apetecía volver a plantearme el problema de la perpetuación de la jurisdicción en el ámbito judicial. Entonces quiero agradecer a la asociación, quiero agradecer a los presentes por su tiempo y quiero pedirles disculpas porque de nuevo me van a escuchar un relato breve, porque se trata de intercambiar ideas con los presentes y con los que no sé si habrá muchos ojos regular, conectados también en streaming, pues poder interactuar y poder debatir sobre este tema de los aforamientos. Bien, como el tiempo es breve y el moderador nos ha dicho antes de empezar que hablemos unos 10 minutos cada uno para abrir el debate, pues tengo que saltar al ruedo inmediatamente. Como nos acaba de decir Jesús, a petición de la plataforma, porque les gustó el contenido del libro, y elaboré un pequeñito informe que está acordado en su página web, si no recuerdo mal, en el mes de abril. Cada mes la plataforma pues toma la molestia de encargar a alguien, a un jurista, que haga un informe sobre algún tema relevante y de actualidad, y el mío está acordado en el mes de abril, pues algo tiene la curiosidad entre la página web y ahí está. Y es la ventaja, ¿no?, que tiene el tener publicado el libro y el informe, para lo que yo me deje ahora en estos 10 minutos, pues que se pueda consultar en cualquier momento. Bien, todos sabemos que los aforamientos en sí mismo, como tema, pues es un tema muy amplísimo, puede abarcar múltiples elementos y múltiples facetas. Yo solamente me voy a centrar en la problemática que plantea el tema de los aforamientos en cuanto a la posible alteración de la competencia objetiva y o funcional por esos fenómenos, algunas veces pues iba a decir, parecidos a poltergeist, fenómenos extraños, inexplicables, en virtud de los cuales pues una persona privilegiada comienza siendo investigado por un tribunal, a continuación esa investigación pasa a otro distinto y el enjuiciamiento pasa al tribunal del aforamiento, pero por otro fenómeno extraño, en el momento o casi en el momento de producirse ya el enjuiciamiento, hay un desafuero que conlleva un cambio de órgano jurisdiccional, o perdón, un cambio de competencia objetiva. Este llamado peregrinaje de los aforados de un órgano jurisdiccional a otro, muchas veces por hechos extrajurídicos, extraprocesales, propiciados algunas veces por el propio interesado, por el propio sujeto pasivo del proceso o por terceros. Entonces, el problema que se está planteando es el del peregrinaje de los asuntos de un órgano jurisdiccional a otro cuando se trata de aforados, y la pregunta del millón es si ese peregrinaje está permitido por el ordenamiento jurídico. Más en concreto, si ese peregrinaje se compadeció o no con el artículo 24.2 de la Constitución española, que establece, como todos sabemos, la regulación, entre otros, del derecho fundamental al juez ordinario predeterminado por la ley.
que es un derecho fundamental, a mi juicio, extraordinario. Es un derecho fundamental que además es una garantía para toda la sociedad. No es solo un derecho fundamental para el sujeto pasivo, sino también es una gran garantía institucional para todos los ciudadanos. El que sepamos de antemano, antes de que se cometa el delito, o antes de que comience el proceso, que es una discusión lícita, a mi juicio, que se puede plantear, pues que sepamos qué órgano en concreto es el predeterminado por la ley. Porque el planteamiento es este. Vamos a dar por supuesto, lógicamente, que sabemos todo cómo se determina en España la competencia objetiva cuando hay una persona que es aforada, ya sabemos que se aplica ese criterio en primer lugar. Y una vez que hemos determinado que el órgano de enjuiciamiento va a ser un tribunal distinto de que enjuicia a la mayoría de los ciudadanos, que normalmente es un órgano jurisdiccional de superior categoría en el orden jerárquico, ya sea el Tribunal Supremo o en el caso de los magistrados, de la mayoría de los magistrados y de los fiscales, el TSJ del territorio donde ejerzan sus funciones, siempre un órgano funcional de superior relevancia, de mayor importancia teórica que los ordinarios, pues una vez que se ha fijado con criterios de predeterminación, no de determinación. Yo siempre lo digo, se lo digo a los alumnos, y lo digo en todos los foros. La Constitución no dice que tenemos un derecho fundamental a la determinación legal del juez. Tenemos un derecho fundamental a la predeterminación. Y la garantía para todos es que el órgano judicial esté predeterminado, no determinado. Y eso significa que tiene que estar determinado antes de. Si no, la Constitución diría determinado. Dice predeterminado, antes de. ¿Antes de qué? ¿Cuál es el momento? ¿Cuál es el dies ad quo de la predeterminación? Durante mucho tiempo, los que hemos estudiado más o menos esta materia, barajábamos dos momentos. O bien el momento en el que llega la noticia criminis al órgano jurisdiccional y esa noticia desencadena la acción de la justicia penal, es decir, algo muy parecido a lo que sucede en muchos órdenes jurisdiccionales, como el civil. Es decir, la predeterminación debe ser anterior al inicio del proceso. O bien, en el ámbito penal, por lo peculiar que tiene esta parte del ordenamiento jurídico, la predeterminación se refiere al momento en que se delinque, el momento en que se produce el hecho delictivo. Esa era la alternativa hasta hace poco, hasta el año 2014. Pero a partir del año 2014, a partir de que se produce un acuerdo no jurisdiccional, en pleno de la Sala Segunda, aflora un tercer momento, que es el momento jurisprudencial, que ha establecido la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Venía a decir que el dies ad quo del aforamiento, de la cristalización del tribunal, y ya no se puede mover esa competencia objetiva, es el del auto, el día en que se dicta el auto que acuerda la apertura del juicio oral. Bien, está todo en el informe, está en el libro, ya sabemos cuáles son los pros y los contras. Para hacerlo más breve, yo me decanto. A mí me parece una barbaridad, con todos los respetos. Vivimos unos momentos en los que no solamente en este ámbito, en muchísimos otros, no se sabe muy bien por qué, los jueces se han puesto el ropaje de legisladores y se creen. Y lo malo es que nosotros también nos lo llegamos a creer y ya casi estamos convencidos de lo que importa no es lo que diga la ley o la Constitución, sino lo que diga la Sala del Tribunal Supremo o la Sala del Tribunal Supremo en otros ámbitos. Y desatendiendo esa regla metafísica de que las cosas son como son, no como dicen los jueces que son, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues bien, el Tribunal Supremo ha dicho que dies ad quo de la perpetuación es el auto, el momento del auto de la apertura judicial, y a mí esto no me convence, me parece que es un dislate, porque el proceso penal comienza antes de la predeterminación, antes de
ese antes de no puede ser el momento en que comienza el juicio oral. El proceso penal ha comenzado mucho antes. La discusión, a mi juicio, lícita, admisible, mejor este término que el anterior, la discusión admisible es la que, bueno, pues unos pueden pensar que antes del comienzo del proceso y otros pueden pensar que antes de la comisión de actos delictivos. Yo me decanto por esta última visión por lo que tiene de mayor seguridad jurídica. Porque si estamos luchando contra esos cambios sobrevenidos o posibles cambios de la competencia objetiva, rompiendo la predeterminación, desde el momento en que se comete el delito hasta que comienza propiamente el proceso judicial penal, pueden pasar cosas. Incluso puede el propio sujeto interesado intervenir para que se modifique la competencia del órgano jurisdiccional. De hecho, en el caso del proceso, si nos acordamos de que cuando suceden los gravísimos hechos de octubre del 2017, el fiscal general del Estado de aquel entonces, el año agarrado, José Manuel Maza, interpuso sendas denuncias ante la Audiencia Nacional. Si nos acordamos, en la primera denuncia, las dos primeras denuncias se interponen ante la Audiencia Nacional. A muchos nos empató, ¿no?, esta decisión de la Fiscalía. Asignar como órgano competente a la Audiencia Nacional. ¿Por qué? Cuando o bien hubiese sido el TSJ de Cataluña o bien el Tribunal Supremo, en función de la aplicación de esa norma, la atribución de competencia que todavía está en discusión. Esa norma de dudosa interpretación. ¿Y por qué actuó de esta manera la Fiscalía, en concreto el Fiscal General del Estado? Pues porque pensó que el desafuero de muchos de estos personajes, el hecho de que hubieran perdido el foro precisamente por el decreto del 155, les había desposeído de ese privilegio de ser enjuiciados bien por el Tribunal Supremo o por el TSJ. Vemos, pues, que en este caso no es por una actuación de los propios sujetos pasivos o potenciales sujetos pasivos, sino por una actuación de un órgano gubernativo, en este caso amparado por una decisión del Senado. Pues, a muchos nos chirría, en nuestra concepción dogmática, la posibilidad de que, una vez que se ha cometido el hecho delictivo, hechos sobrevenidos puedan alterar la competencia objetiva que debería quedar automáticamente fijada antes de, a mi juicio, en aras de la seguridad jurídica, antes de que se haya cometido el hecho delictivo. En el momento en que se comete el hecho delictivo ya queda fijada definitivamente en potencia la competencia objetiva y, por tanto, la competencia funcional para investigar, para estudiar. Bien, nos estamos asistiendo y contra eso luchamos algunos, escribiendo en este momento al final. Digo que siempre que se ha producido algún hecho significativo, relevante, con algún aforado que ha salido en los medios de comunicación, estoy pensando pues, en la malograda Rita Barberá, en el caso del proceso, en sus inicios, el magistrado del Tribunal Constitucional, también fallecido, bien, el más reciente de Mónica Oltra, en el TSJ, bien, pues ahora me aforo, ahora dejo el fuero, dimito, y por lo tanto deja de conocer este tribunal y pasa al juzgado de instrucción. Bien, yo creo que hay que luchar contra estas manifestaciones, me parecen a mí claras manifestaciones de vulneración del artículo 24.2 de la Constitución. Que no se producirían si la jurisprudencia del Tribunal Supremo, y hay que añadir también por el amparo del Tribunal Constitucional, si la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que no es contradicha en ningún momento, a mi juicio, por el Tribunal Constitucional, pues variará. Se nos dice en esta jurisprudencia tan permisiva, con los cambios, que es que no hay normativa aplicable, que es que la normativa que hay es preconstitucional y por lo tanto se tiene que interpretar a la luz de los nuevos tiempos, etcétera, etcétera. Pues, yo niego
niego que no haya una normativa aplicada. Está el artículo 24, que es muy claro. Hay muchas normas en la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el reglamento de las Cortes, en el reglamento del Congreso, en el reglamento del Senado, que quizás debieran agruparse en un nuevo texto, como sugiere la plataforma, que elaboremos un texto que despeje incógnitas, que sistematice, pero la normativa está ahí, con el artículo 24 de la cabeza. Yo creo que el problema no está tanto en la normativa, sino en la interpretación que se hace de la norma. Y lo que yo sugiero, básicamente, es un cambio jurisprudencial, ya que la norma existe, aunque esté muy dispersa, bajo el paraguas del artículo 24 de la Constitución. El problema no es el sistema normativo o de falta de normativa, porque la ley de 1912, aunque viejecita, está vigente, igual que viejecita la ley de enjuiciamiento criminal. Está ahí y está para aplicarla. El problema es de una interpretación jurisprudencial, que cambie la interpretación jurisprudencial. Se están produciendo fenómenos que no solamente son estos cambios o la alteración del órgano judicial que instruye o del órgano judicial que tiene que fallar posteriormente, sino que se están produciendo también ya fenómenos que llaman la atención desde el punto de vista procesal y que van más allá de la propia competencia objetiva en sí misma fijada, ¿no? Me estoy refiriendo pues, a querellas que se interponen frente a miembros del gobierno, a los presidentes o miembros del gobierno, que son admitidas a trámite por el órgano jurisdiccional competente, el Tribunal Supremo, por ejemplo, que autoafirma su competencia, que decide acerca de la conexión o no, según el caso concreto, sin darnos pautas muy claras, después de la reforma de la conexión, pero declina, o sea, afirma su competencia, pero declina el conocimiento momentáneamente porque dice que tiene que investigar un órgano judicial de inferior categoría, deduce testimonio y lo pasa a los juzgados decanos para que sea un juez de instrucción del lugar donde se ha cometido el hecho delictivo, y una vez que ya se haya instruido, se haya investigado, que suba el asunto al Tribunal Supremo. Es decir, esto lo está haciendo la Sala Segunda del Tribunal Supremo amparándose en una interpretación de una aparente ausencia de normativa sobre los aforamientos que en realidad no se corresponde con la realidad normal. Todas estas interpretaciones del Tribunal Supremo no se sabe muy bien por qué, siempre en beneficio, casualmente, de los aforados más importantes, los aforados casi siempre están implicados en estos casos, pues los aforados constitucionales, pues yo lo que propongo es un cambio jurisprudencial. Para ir terminando, porque seguro que me he extendido más de la cuenta para empezar a discutir, como brote verde tengo la satisfacción, por supuesto no porque hayan leído mi libro, ni porque se hayan leído el informe, ha dado la casualidad que el pasado día 14 de este mismo mes me he llevado la sorpresa de encontrarme con un acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial que viene a decir por primera vez, y puede ser, esto no es jurisprudencia, por supuesto, ni nada que se lo parezca, pero bueno, es un criterio parajudicial, ¿no?, que nos afecta a los jueces y magistrados, que viene a decir lo siguiente, desdiciéndose de otro acuerdo del año 2019 que yo desconocía. Pues ese recientísimo acuerdo del 14 de septiembre de este año, hace unos días, dice la Comisión Permanente que el fuero de los magistrados es absolutamente irrenunciable y que, puesto que es absolutamente irrenunciable, tiene que hacerse efectivo con todas sus consecuencias y sin fisura ninguna. ¿Y en qué caso se ha aplicado y para qué caso se aplica, para qué caso está pensado ese acuerdo? Pues para los casos en los que un magistrado es citado a declarar por un miembro de la Fiscalía cuando ese miembro de la Fiscalía sospecha que el juez o tiene noticia de que el juez ha podido incurrir en algún hecho delictivo en el ejercicio de sus funciones. ¿Qué decía el acuerdo anterior que yo desconocía?
de 2019 de la propia comisión permanente, en caso de que un fiscal llame a declarar a un juez, que es un aforado, el juez podrá decidir voluntariamente si va a declarar o no. Si quiere, no va a declarar. Si quería, no iba a declarar. Pero si voluntariamente, pues comparecía ante la fiscalía, pues podía hacer su declaración para que la fiscalía adoptara la decisión oportuna y seguir investigando, archivar la causa o elevar la misma o judiciar la causa a través de una denuncia a querella. ¿Qué ha dicho ahora mismo el Consejo General de Poder Judicial a través de su comisión permanente? Pues que el aforamiento, que es un privilegio en función de la importancia del cargo, es irrenunciable y que de ninguna manera, puede quedar en el ámbito de la voluntariedad del magistrado investigador, de acuerdo, del magistrado investigador, el ir a comparecer a declarar ante la fiscalía, que de ninguna forma solo pueden comparecer ante el órgano judicial aforado. Eso a mí me parece que es un cambio muy importante. No tiene rango normativo, ni siquiera es jurisprudencia, pero a mi juicio es la primera vez en muchos años en que, desde mi punto de vista, hay una decisión oficial puesta en razón, con un mínimo de razón. Es decir, si somos tan importantes los aforados que solamente podemos ser investigados y enjuiciados por un determinado órgano jurisdiccional, no podemos comparecer ante la fiscalía. Y como somos tan importantes y el aforamiento existe por razón del cargo que desempeñamos, de la función que estamos desempeñando, no podemos elegir el órgano ante el que comparecemos. Tenemos que comparecer solo ante el juzgado, perdón, en este caso el magistrado instructor del Tribunal Superior de Justicia. Hombre, si cunde el ejemplo, si se extrapola el razonamiento, ¿por qué no un diputado o un senador? Cuando es llamado a declarar por un juez de instrucción, hoy me dice, no. Yo solamente declaro ante el magistrado instructor del Tribunal Superior. No lo sé, esto está por desarrollar, ya veremos qué es lo que sucede, pero, insisto, no porque me hayan hecho caso, sino porque ha dado la casualidad de que, bueno, pues desdiciéndose del acuerdo anterior, el propio Consejo de Poder Judicial, de su comisión permanente, pues ha dicho que el aforamiento es muy importante, que el aforamiento es irrenunciable y que, por lo tanto, solamente debe actuar el órgano predeterminado por la ley. Son muchos los aspectos que quedan, lógicamente, que espero que después de este debate pues podamos discutir. O a lo largo de este debate podamos discutir. Y perdón por el exceso, como siempre, en el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Difícil. Perdón. Muchísimas gracias, Manuel. Difícil explicarlo. Creo que hay muchísimos asuntos que merecen un debate muy detallado. Hemos tomado nota, pero antes de dar intervención al público y al debate, Jesús, si quieres hacer alguna observación. Bueno, ¿se me oye? No. Ahora sí. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por estar ahí, los que estáis aquí presencialmente y que nos están viendo a través de la retransmisión en streaming. Casi considero que se me concede el derecho a decir la última palabra, así que voy a ejercerlo con moderación, ahora que ha sido ya por fin declarado derecho fundamental por la jurisprudencia del Alto Tribunal. En fin, este es un debate muy desequilibrado, porque si es que esto fuera un debate y no una mesa redonda, porque tengo aquí al lado a un magistrado con amplísima experiencia y tengo al autor de referencia en la materia, con lo cual lo que yo pueda decir para rebatir los argumentos que dice el profesor Chozas o las opiniones de Jesús Villegas, de nuestro querido amigo Jesús Villegas, pues no pueden ser más que argumentos hilvanados, ni siquiera cosidos, pespunteados, impresiones generales
sin descender mucho al detalle de la reflexión que uno, al cabo de los años, después de mucho estudio, o algo de estudio y algo de lectura, unas cuantas lecturas, pues puede tener. Por tanto, ya ruego de entrada disculpas a este selecto auditorio, si por eso, por ese detalle, ¿no? Porque, insisto, estamos peleando a un peso mosca contra un peso welter, entonces no hay pelea posible. Un peso pesado, no, peso welter. No hay pelea posible. Bueno, por tanto, yo me voy a limitar, después de excusarme, después de la excusatio non petita, que como todas las excusatios non petitas son acusatios manifestas, pues voy a hacer una serie de impresiones generales tratando de evitar esa tendencia natural que tengo a la inflación cuando hablo. Entonces voy a intentar procurar ser breve en las cosas que digo. Cuando me invitaron, cuando tanto José Manuel como Jesús me invitaron a participar aquí, me vino a la cabeza lo tengo aquí anotado además, una obra clásica, obra literaria española. Sí. Decía que me vino a la cabeza una obra clásica, que seguramente muchos de ustedes conocen, que se titula Del rey abajo ninguno, ¿no? De Francisco de Rojas, Zorrilla, 1651. Obra clásica, teatro clásico, respondiendo a la noción de lo que es lo clásico y lo que no es lo clásico, pues su interés permanece y trasciende al paso de los siglos. Yo no sé si alguno de ustedes recuerda el argumento de la obra, aunque el título es un poco indiciario de lo que hablamos, ¿no? Porque cuando hablamos de aforamientos estamos hablando la idea de rey, evidentemente, en el siglo XVII no es la misma que ahora, pero hablamos del poder, ¿no? Tenemos el poder por delante, el poder por encima. Quien ostenta el poder, sea el rey, sea el presidente de la República, sea el presidente del gobierno, me da igual. Y luego estamos el pueblo llano. Del rey abajo ninguno. Parece que la idea que podemos resumir o extraer solo del título de la obra es que todos podemos aceptar en un sistema organizado de poder que el rey o quien ostenta la jefatura o la posición cimera dentro de un sistema de poder, pues tenga algún tipo de privilegio, pero debajo del rey ninguno, que es la otra parte del título de la obra. Entonces la obra es interesante porque si se le hacía a Francisco de Rojas la pregunta hace unos cuantos siglos, pues ahora nos la podemos hacer nosotros. Y el argumento es muy curioso, ¿no? Porque la idea que se trataba ahí era del dilema que tenía una persona, que era un campesino venido a más, un campesino con dinero, que tenía un dilema moral porque él creía que el rey Alfonso XI de Castilla, durante la campaña de conquista de Algeciras, creía que había enamorado a su mujer, había acosado a su mujer y que había visto mancillado su honor. Entonces, por el honor de este campesino, que se llama García de Castañar, no es que sea relevante el nombre, pero hay que poner nombre al protagonista, pues quería desafrentar su honor y, según sus propias reglas morales, él tenía que matar al rey, pero claro, no podía, porque del rey abajo ninguno, o sea, él se consideraba un nivel moral por debajo de quien ostentaba el poder. Él no tenía moralmente el poder de exigir un comportamiento determinado a quien estaba por encima de él. Lo que pasa es que luego, en el curso del argumento, el avance del argumento de la obra, resulta que había un equívoco. García del Castellán se equivoca y realmente no fue el rey Alfonso XI el que engatusó a su esposa, sino que fue un señor llamado Mendo, don Mendo, que estaba disfrazado del rey y con esas malas artes consiguió engatusar a la señora. Con lo cual, García del Castañar, viendo que el afrentante, el ofensor, ya no era el rey, sino que era otro como él, del rey abajo ninguno, ya podía vengarse. Y de hecho se venga. No quería hacer spoiler. No sé si acaso alguno de los presentes tenía interés en verlo, pero el caso es que García del Castellar se venga y mata a don Metro.
Con lo cual se genera un nuevo dilema moral. He matado por este motivo, ¿qué hacemos con García del Castañar? Se les hace el entuerto. Resulta que al final no era verdad que su esposa lo hubiera engañado, con lo cual la muerte era innecesaria. Y ahora, ¿cómo castigamos a García del Castañar, que ha matado al supuesto ofensor? Y cuando le van a aplicar, van a justiciar a aquel ofensor, pues resulta que nos damos cuenta de que García del Castañar no es solo un campesino, sino que además es un gentilhombre. Es decir, es algo más que un simple campesino. Y que su esposa no es una simple mujer de campesino, sino que tiene sangre real, tiene sangre azul. Entonces, aplicando las dos circunstancias, resulta que García del Castañar pues se le perdona. Dice, bueno, como eres un gentilhombre, pues aunque has matado a otro, ya no te vamos a castigar a ti, entendemos tus motivos, y por tanto te salvamos de sufrir las consecuencias de tu acto delictivo. Bien, ese es el final, creo, el final de la obra más o menos. Lo traigo porque es interesante, ¿no? Porque en los tiempos que corren nos llama la atención eso, primero que ya en el siglo XVII se plantearan si tiene que haber privilegios o no por debajo del rey, por debajo de quien ostenta el poder, incluso si quien ostenta el poder tiene derecho a ostentar un privilegio. Y segundo, llegados a la conclusión, o llegada a la conclusión de que no, resulta que nos encontramos que en aquel entonces los gentilhombres se podían exonerar de la pena, por el mero hecho de serlo. En los tiempos que corren actualmente y con lo que está pasando aquí en España, pues podríamos cambiar unos nombres por otros, unos cargos por otros, y ver si realmente hay personas hoy que por el hecho de ser gentilhombres o de ostentar algún tipo de posición privilegiada con respecto al resto de los ciudadanos, tiene derecho a que se le exonere del cumplimiento de una pena o que se le imponga una pena. Al final, cuando hablamos de aforamientos, estamos hablando de privilegios. Esa es la cuestión capital desde el punto de vista del enfocado. Entonces, partiendo de esa premisa que yo creo que compartimos todos, ¿es tolerable o es aceptable o es asumible que en un Estado moderno existan privilegios como los que se derivan de un aforamiento? Pues esa es la cuestión capital que nos tenemos que plantear. Y planteada como una pregunta retórica, que no espero que ninguno de los presentes me responda, al menos ahora, ¿cuál es mi impresión personal? ¿Qué opino yo sobre la cuestión? ¿Se debe facilitar o favorecer? ¿Es malo, hablando en un lenguaje muy simple, es malo que haya aforamientos en el ordenamiento jurídico? Pues yo, personalmente, para responder a esa pregunta, yo no puedo responderla de forma radical, diciendo sí o no. Realmente no es así. Y me apoyo y me acojo a lo que establece la doctrina constitucional. La doctrina constitucional también se ha pronunciado, en algunas ocasiones, no muchas, pero en algunas ocasiones se ha pronunciado sobre la realidad del aforamiento. Para decir que el aforamiento, y eso es la doctrina constitucional, no es un privilegio en cuanto tal, sino que es una garantía de determinadas funciones públicas para evitar que la interferencia de una persecución penal o de una persecución procesal de cualquier tipo pueda afectar al normal desempeño de las funciones de quien ostenta esa dignidad o ese poder. Planteado así como lo plantea el Tribunal Constitucional, y la referencia es una sentencia del año 86, perdón, del año 90, la sentencia 55/1990, que declara parcialmente inconstitucional y por tanto muy constitucional la Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, lo que se refiere a los aforamientos, porque es ahí donde se establece el fuero para que ocurra un policía cuando cometía una de las antiguas faltas, cuando comete un delito, pues el fuero no es el mismo que de cualquier otro ciudadano. Pues el Tribunal Constitucional dice que eso es conforme con la Constitución. Aquí, José Manuel Chozas, que ha estudiado el tema en profundidad, vincula la cuestión del aforamiento con el derecho al juez predeterminado por la ley. Es una forma de verlo. Yo personalmente veo más concernido el derecho de igualdad. El artículo 14, el todos somos iguales ante la ley. A partir de ahí puede que José Manuel y yo no estemos plenamente de acuerdo. A partir de ahí es posible entender
que por el hecho de que la norma procesal o orgánica establezca un fuero especial, eso per se vulnere el derecho al juez predeterminado por la ley, pues ahí ya tengo mis dudas. Yo creo que la predeterminación legal, que es el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, lo que exige es que la regla, no matemática, pero sí jurídica, de la cual yo puedo calcular de todo el universo de jueces existentes cuál es el concreto juez o órgano jurisdiccional que se va a hacer cargo al conocimiento de mi asunto, sea una regla previa al litigio, clara y establecida en la ley. Eso es lo que, por consiguiente, si hay una norma jurídica, una norma orgánica procesal que cumpla con esas condiciones, aunque sea para establecer un criterio especial que implique la derogación del fuero general y que atribuya el conocimiento de un litigio en lugar de la audiencia provincial o al juez tribunal, que se lo atribuya en todo caso al Tribunal Superior de Justicia, por ejemplo, o que se lo atribuya al Tribunal Supremo, nos guste o no, tendríamos que aceptar que la norma cumpliría con las exigencias del juez ordinario predeterminado por la ley. Aun siendo una norma especial. Pero, a mi modo de ver, la regla del juez, o sea, el derecho al juez ordinario está en contraposición no con el juez especial, o sea, no es una proscripción del juez especial, sino una proscripción del juez excepcional. Es una proscripción de lo que dice el artículo 117.6 de la Constitución del derecho del juez ad hoc, que es lo que prohíbe la Constitución. Eso en el plano puramente de la legalidad constitucional. Ahora bien, ¿quiere decir eso que no estoy de acuerdo con José Manuel Chozas? Pues tampoco podemos estar en esa conclusión. Tampoco se puede estar en esa conclusión. ¿Por qué? Porque aceptando que esas son las reglas del juego constitucional, ya que tenemos al magistrado Jesús Villegas, que además es juez instructor, es aceptable que existan muchos aforamientos. ¿Cuántos aforamientos tiene que haber aquí? El problema no es de si es bueno o malo el aforamiento, sino de hasta dónde tenemos que aceptar que haya aforados. Es decir, ¿cuántos aforados puede tolerar un sistema jurídico normal? ¿Cuántos tienen que ser? ¿500? ¿50.000? ¿500.000 aforados? ¿Los aforamos todos? Podríamos aforarnos todos. De acuerdo con ese criterio constitucional, cumpliríamos con la regla constitucional de predeterminación, pero estaríamos creando un sistema jurídico ad hoc. Vivimos en un mundo, nosotros somos profesores, yo sé que la gente de fuera de la universidad, a personas como José Manuel y a mí nos ven como, iba a decir frikis, pero no lo voy a decir porque eso es una palabra poco académica, pero nos ven como gente rara, ¿no? Se dedican a estudiar, no están como si no estuviéramos en el mundo de la realidad. Pero bueno, dentro del poco contacto que tenemos con la realidad del mundo, yo veo, por ejemplo, que todo el mundo quiere, ahora que estamos aquí empezando el curso, pues todo el mundo quiere que su hijo se matricule con un determinado profesor. O sea, no acepta la predeterminación legal del profesor universitario. Me pongo enfermo y la Seguridad Social me envía a un médico determinado, pero no me gusta ese médico. Yo quiero alterar la regla que me asigna un médico para mi tratamiento porque quiero alterar la regla de determinación legal. A ver, no es lo mismo, pero en el fondo es lo mismo. Hay un criterio legal que distribuye la carga de trabajo entre todos los tribunales de forma objetiva y tal que no haya riesgos de selección del médico, del profesor o del juez de forma arbitraria o por criterios de no razonabilidad. Y aquí de lo que se trata es de mantener un criterio de razonabilidad en la selección del juez. ¿Y a qué asistimos? Asistimos a una situación en la que los aforamientos no son los aforamientos que establece la Constitución, que los hay, podemos discutir. Es decir, eso es una cuestión de política constitucional que podemos aceptar y discutir. Si el jefe del Estado tiene que estar o tiene que estar. Los miembros del gobierno, sí o no. Los miembros del Tribunal de Cuentas tienen que estar aforados o no tienen que estar aforados. Eso ya trasciende un poco a la cuestión más general. El problema es hasta qué punto es alegítimo que haya tantos. ¿Quién tiene que decidir que haya aforados? ¿Es legítimo que por la vía de una ley ordinaria se establezca un aforamiento? ¿Hay una exigencia legal al legislador de que justifique razonadamente por qué afora a una determinada persona o cargo público?
Y luego está el problema, yo lanzo, hay temas al aire, luego está el problema, y con eso concluyo porque, insisto, tiendo a hablar más de la cuenta y quiero que haya espacio, si dio lugar, a debate. ¿Hasta qué punto, perdón, o establecida esa premisa inicial, dónde está el juego de la ética, que también está presente en el ámbito del proceso, cuando utilizamos las reglas sobre aforados, que no dejan de ser reglas de competencia objetiva por razón de la persona o por razón del cargo que desempeña la persona, cuando asistimos a ese espectáculo un poco grotesco de muchas personas que se dedican a manipular las reglas de competencia para elegir al juez. Ahora me conviene que me juzgue este juez, entonces renuncio al fuero. Ahora me conviene que me juzgue otro tribunal y entonces busco a toda costa que me nombren senador por designación autonómica para que no me juzgue el juez natural. Seleccionado, determinado el fuero. Yo me siento capacitado, porque no he estudiado menos que José Manuel, para decidir si la predeterminación tiene que ser el momento de comisión de derecho o tiene que ser el momento de apertura judicial, que lo que dice la jurisprudencia. Pero una vez determinado el fuero, sea en un momento o sea en otro fuero, ¿por qué admitimos y por qué toleramos y por qué nadie reacciona, nadie del mundo jurídico, quiero decir, cuando se produce una alteración fraudulenta del fuero? ¿Y por qué no respetamos que si me tiene que juzgar este tribunal, me juzgue este tribunal, que es el que me ha tocado, me guste o no me guste? Yo creo que ahí está el problema real. Y asistimos, insisto, a ese espectáculo un tanto grotesco, es la expresión que he utilizado antes, en la cual pues, vemos cómo se manipulan, pero claro, la manipulan las partes, los afectados, y la manipulan a veces los propios órganos jurisdiccionales. Y como bien ha dicho José Manuel, es una crítica de compacto, a veces les gusta más jugar a ser legisladores que a ser meramente jueces, con todo mi respeto y con todo el cariño a Jesús. Pero yo creo que nosotros en la universidad, que somos la voz que clama en el desierto, que muy poco nos escuchan, pero es cierto que muchas de las normas que ha dicho José Manuel y de las que no ha dicho, no están contenidas en textos aprobados y salidos, publicados en el Boletín Oficial de las Cortes y en el Boletín Oficial del Estado. No son ley, sino que son criterios adoptados en plenos no jurisdiccionales o criterios adoptados por una sala o, como ha dicho José Manuel, en acuerdos de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, que ya me contarán ustedes. Dentro del sistema de fuentes del derecho, yo que sé poco derecho, pero sin pasar del artículo 1 del Código Civil, ahí no encuentro en ningún lugar los acuerdos ni los plenarios no jurisdiccionales del Tribunal Supremo ni los acuerdos de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial. O sea, yo creo que habría que reflexionar mucho y, en conclusión, yo pediría un sistema claro de normas de competencia y ordenado o bien ordenado. Segundo, derivado del anterior, un sistema que dé poco juego a la interpretación, in claris non fit interpretatio, decían nuestros maestros. Y en tercer lugar, un sistema respetado donde todos aceptemos que nos tiene que juzgar el juez que toque, no el juez que nosotros queremos. Es decir, no podemos andar eligiendo o sorteando, retorciendo, manipulando la ley para elegir al juez que queremos. La ley, dentro del juego de la estrategia de los intérpretes de la ley es un elemento delicado que todos tenemos. Bueno, pues muchísimas gracias, querido tocayo. Como puede comprobar el ilustre público, se han puesto sobre la mesa cuestiones interesantísimas y tendríamos no para una charla, sino para un seminario. Muchísimas gracias y si queréis, pues pasamos directamente a las cuestiones del público. ¿Alguien quiere plantear alguna pregunta, alguna observación? Una cuestión que quería decir. Si es tan amable, hace y sí. Hable en voz alta porque no sé si los micrófonos están La cuestión del acuerdo que adoptó la Comisión Permanente del Consejo hace unos días, que como has expuesto brillantemente el profesor Chozas, es importantísimo.
me planteo yo la cuestión de que el acuerdo lo que hace en el fondo es prohibir al juez que acuda a Fiscalía a declarar. Digamos que esta es la gran novedad. La palabra prohibir es mía. Ahora bien, me planteo la cuestión. Supongamos que el juez tiene tantas ansias, tiene tantas ganas de ir a Fiscalía a contar lo que él sabe, que acude. Acude y va a Fiscalía y dice, bueno, pese a que estoy aforado, yo declaro. Se me planteaba la cuestión de que como estamos en las que llamamos diligencias preprocesales, esa declaración del juez deberíamos considerarla nula hasta el punto de que incluso en virtud del principio de contaminación declararse afectarse de nulidad a toda la investigación de Fiscalía, teniendo en cuenta el criterio el novedoso criterio de la Comisión. Bueno, no sé si... Resume la pregunta por si acaso. Por si acaso no lo han captado las cámaras, lo que me viene a preguntar el profesor Candal es que en relación con este novedosísimo acuerdo, recientísimo acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, que viene en Román Paladino a prohibir, entre comillas, a los jueces y magistrados que sean en el futuro llamados a declarar por la Fiscalía dentro de esas diligencias de investigación a las que hace referencia el artículo 5 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y el artículo 773 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que está por ver cuál es su naturaleza, porque es una investigación preprocesal previa es decir, una investigación preparatoria a la fase extraprocesal anterior a la fase preparatoria judicial del juicio. Hay alguna sentencia muy... Bueno, no la voy a calificar. A mí me gusta, me gusta. Va con mi estilo. El ponente es nada más ni nada menos que el magistrado Manuel Marchena, que viene a decir que nuestro sistema procesal penal en su fase preliminar es surrealista. Viene a decir eso. Esto de, claro, es el voluntarismo llevado hasta el extremo, ¿no? Porque como se quiere hacer instructor al fiscal desde hace décadas y es un quiero y no puedo, entonces hay una anticipación de lo que va a ser la modificación de la ley de enjuiciamiento criminal, pero como no se produce, digamos que cogen carrerillantes, el legislador coge carrerillantes y no digamos ya la Fiscalía General del Estado con sus circulares y sus instrucciones. Bueno, pues el fiscal parece el superinstructor, ¿no? Pero resulta que nos encontramos con que esa parca redacción de los preceptos incumbidos chocan con la instrucción del juez, ¿no? Esa diferenciación de la... Bueno, me voy por las ramas. Respondiendo a la pregunta, yo no creo que sea nulo de pleno derecho si algún juez, a pesar de lo que diga la Comisión, con independencia de que puedan iniciar luego unas informativas o una investigación, si alguien denuncia al juez que ha incumplido ese acuerdo, pero yo creo que si uno voluntariamente... Estamos hablando de presuntos sujetos pasivos de una futura investigación criminal. Y el juez llama para hacerse una idea de si hay materia suficiente para judicializar el asunto o, por el contrario, archivarlo. Si un juez que en el lícito ejercicio de su derecho de defensa considera que no tiene ningún inconveniente en ir a declarar ante el fiscal, por independencia del contenido de esa declaración, yo no creo que per se sea nula. Es una declaración ante el fiscal que, según dice el Consejo General del Poder Judicial, yo creo que acertadamente es algo superfluo, es algo como gratuito. Es decir, ¿qué hace usted allí? El aforamiento le privilegia, el aforamiento está protegiendo su función, su alta función. A usted se le investiga presuntamente por un hecho que tiene relación con el desempeño de
de su cargo, usted no vaya a declarar ante el fiscal. ¿Para qué? Va a ir contra su propio derecho de defensa. Es una incriminación superflua. No, usted tiene que acudir a declarar ante el magistrado de instrucción que designe que tenga previsto el Tribunal Superior de Justicia. No creo que sea per se nula de esa declaración. Ahora, lo que se le está diciendo a los jueces es no vayan. ¿Para qué? El fiscal no es nadie para llamarles a declarar. Ustedes solamente vayan a declarar ante el magistrado competente, que es el predeterminado por la ley. Es más, ni siquiera a los magistrados, el fiscal, que dentro de sus atribuciones sí que puede ordenar la detención de un sospechoso, no puede ordenar el fiscal la detención de un magistrado. Entonces, si no puede, lo une, el acuerdo une una cosa con la otra. Es decir, yo solamente he hecho referencia a la predeterminación legal, pero también a la detención. Es decir, dice el razonamiento del acuerdo, la justificación. Si no nos puede ni detener, ¿para qué? Si hay que ir, perdonen la gracita, si se va, ¿para qué? Para que vaya usted ante, niéguese a acudir y no le va a pasar nada. No le va a pasar nada. Ahora, si alguien, bueno, ofendido en su honor, dice, yo no tengo nada que ocultar, yo voy a declarar ante... Además, que el fiscal que me llama es mi amigo. Si nos tomamos un café todos los días, le voy a dejar claro que aquí no hay nada. No creo que eso sea una verdadera prohibición, sino pues un escudo que el Consejo General del Poder Judicial pues les otorga a los jueces para que desoigan o desatiendan los llamamientos de la Fiscalía. Es decir, se le viene a decir a la Fiscalía General del Estado que pueden investigar procesalmente, pero no a los magistrados, no a los jueces y magistrados. No pueden, ya que eso que dice el 773 puede llamar a cualquier sospechoso. Depende, salvo que sea forado. Salvo que sea forado judicial. Lo que yo digo es que a lo mejor toma nota alguien y dice, hombre, pues si los jueces no tienen que atender a este llamado, a lo mejor un diputado o un senador, yo por qué voy a ir a declarar ante la Fiscalía si yo estoy aforado nada más ni nada ante el Tribunal Supremo. No sé. Yo es que sí prefiero no robar tiempo. No, Luego vale. resumir. Está conectado, ¿no? Sí. A ver, por el orden de intervención. O sea, no es que lo que yo vaya a decir vaya a ser mejor que lo de José Manuel. Estoy de acuerdo con José Manuel. Aquí yo no creo que haya nulidad, porque no se dan los presupuestos en ninguna de las causas de nulidad para que entender que es nulo desoír lo que dice un acuerdo de la Comisión Permanente, ¿no? Y máxime si confrontamos lo que dice el acuerdo con lo que dice la ley. Luego al final, vamos, todavía la ley. Yo ya, como he visto casi todo, pero todavía la ley está por encima del acuerdo de la Comisión Permanente. Entonces yo creo que la ley prevalece aquí, sin lugar a dudas. Pero yo creo que en efecto aquí hay una motivación de fondo en ese acuerdo, que es dar un criterio a todos los jueces, porque es verdad que los jueces en su destinos actúan un poco, no digo como reino taifa, pero sí como islas. Son como un archipiélago, el archipiélago judicial, y muchas veces cuando se enfrentan a estas situaciones no actúan como colectivo, si vale la expresión, sino que actúan desorientados sin saber muy bien cómo actuar. Entonces yo creo que este acuerdo tiene esa finalidad, de dar una pauta de actuación, que sepa usted que si usted actúa así, le vamos a respaldar desde el Consejo. Yo creo que esa es un poco la idea, dar tranquilidad a cada juez. ¿Es razonable que sea así? Pues probablemente no. O sea, eso ya sería una valoración de oportunidad, porque efectivamente un juez imputado no es cualquier imputado, y que me disculpen el resto de los imputados, encausados o investigados. Son personas que por su posición y por su relación con la Administración de Justicia, pues ahí parece razonable que haya aforamiento. Hay un sistema, una estratificación no jerárquica desde el punto de vista orgánico, sino más bien funcional, que hay un órgano de personas, órganos colegiados, me parece razonable que ahí las causas contra mí las instruya no otro como yo, sino que las instruya alguien que está orgánicamente por encima de mí. A mí no me parece irrazonable que eso sea así. Pero
La idea yo creo que responde a esa, el acuerdo responde a esa idea, que por cierto es un problema que se plantea no solo en materia de instrucción penal, porque como hemos creado una justicia que se caracteriza por tener tantas cabezas, que tenemos el Consejo, el Ministerio de Justicia, la Secretaría General del Ministerio de Justicia, al final tenemos muchas cabezas y no sabemos, a veces nos cuesta incluso elegir quién es el responsable de cada cosa. A mí me han comentado amigos magistrados que ha habido problemas porque la Secretaría de Justicia, porque ha habido, la agencia tributaria ha querido adoptar diligencias directamente, perdón, la Agencia de Protección de Datos directamente contra un órgano judicial. Ahora la justicia dice, pero bueno, a ver, que esto es un órgano judicial, que es otro poder del Estado, o sea, que yo no estoy sometido a la Agencia Española de Protección de Datos. Tendré que respetar sus normas, pero tanto como eso para aceptar un registro o una inspección de la Agencia de Protección de Datos, pues es un poco excesivo. La Secretaría General del Ministerio de Justicia ha dictado una instrucción queriendo abrir expediente a un juez. Hombre, por cuestiones relacionadas con la tramitación procesal, con la actuación de los dictados de la Administración de Justicia. Hombre, pues claro, hemos creado, insisto, porque es un modelo tan complejo de organización judicial, con tantos responsables, que al final, pues, lógicamente se producen choques. Y me parece bien que el Consejo, pues, al menos establezca esa pauta de decir, mira, no sabemos lo que va a pasar, pero que sepas que si tu decisión es esta, vas a contar con el respaldo del Consejo y disciplinariamente al menos, que es donde se dirime el ámbito, el rango de poder o de control del Consejo, pues no vamos a tomar decisiones contra ti. Otra cosa es lo que haga la Fiscalía, claro. Muy bien, Jesús. ¿Alguna pregunta? ¿Me levanto o no hace falta? No hace falta. Hay cámaras, ¿no? O sea, que me levanto. Disculpad, es que me duele la espalda. Luego lo que citado. A mí me preocupa en esto la terminología, entre otras muchas cosas. Es decir, decimos que los aforamientos son privilegios, ¿vale? Y me preocupa que el término privilegio se utilice de manera inapropiada, como si fuera una palabra no jurídica cargada de connotaciones peyorativas que en un debate más emocional que racional lo enturbia todo. No lo sé, yo abro la ley concursal, el Código Civil, leo lo que es un privilegio y entiendo que es un tratamiento especial por un motivo que el legislador considera válido. Luego, si decimos que los aforamientos son privilegios para denostarlos, nos estamos pegando un tiro en el pie y hasta cierto punto estamos desenfocando el debate, porque lo trasladamos del ámbito, si queréis, de para qué sirven estas reglas especiales de competencia y los movemos al ámbito de es que el que tiene un aforamiento es un privilegiado que tiene que defenderlo contra la corriente popular que nos viene a decir que no se puede tratar a los diferentes de forma diferente. Eso me preocupa. Entonces, vamos a intentar pensar que el aforamiento no es un privilegio que se dan los poderosos a sí mismos, sino que es una regla de competencia que tiene algún cierto sentido. Yo lo veo muy claro cuando se trata del aforamiento de los jueces y de los magistrados. Creo que puede ser razonable no someter al del despacho de al lado al trance de tramitar la instrucción contra su compañero. Creo que hay reglas de buena gobernanza en la gestión de la persecución de los delitos por magistrados que permiten desplazar la competencia fuera del edificio, por decirlo de forma un poco gráfica, y dárselo a otro tribunal. No, me parece que es un criterio que es razonable. Se puede sostener el contrario. No me parece que sea un privilegio en el sentido popular o demagógico de la palabra. Creo que es un criterio sobre el que se puede discutir. Me parece razonable que el presidente del gobierno, que ciertos cargos públicos también puedan tener una regla especial. Se puede discutir si es mejor, si es peor, pero bueno, creo que dejemos de hablar de si es o no, tal y como está concebido, un privilegio. Y hablemos, sin embargo, de lo que ocurre en la realidad. Porque si el problema no está en la regla, sino en la aplicación de la regla, la solución la podemos tener desacertada. ¿Qué pasa con los aforamientos o con aquellos que suscitan revuelo mediático, que son en el fondo los que activan el problema? Nunca he oído a nadie quejarse del aforamiento de los jueces y de los magistrados y de los fiscales. Creo que no
nunca ha trascendido a los medios de comunicación. Siempre han trascendido casos mediáticos en los cuales los afectados eran personas que son susceptibles de ser objeto de crítica partidista y a los que además pues se les imputan determinadas conductas que también se meten en la discusión más bien política y no solo técnica jurídica. Disculpad que yo también estoy hablando mucho. Bueno, yo creo que el aforamiento se convierte en la práctica en una elevación del estándar para considerar que hay indicios suficientes como para abrir una causa penal. Y entonces, lo que nos molesta muchísimas veces del aforamiento no es tanto que exista, sino que percibimos que como consecuencia del aforamiento el estándar de apertura de la causa penal varía. A veces porque no se abre directamente la causa penal, o a veces porque, como ha contado José Manuel, lo que debemos decir es hasta que no esté más madura no la quiero recibir y no quiero plantearme si hay aquí o no hay causa penal, que es lo que hemos visto en otras ocasiones. Claro, si ese es el problema, y si ese es el diagnóstico, los remedios pueden ser otros. Y a lo mejor es razonable que contra querellas dirigidas frente al presidente del gobierno o frente a X, que muchas veces son descabelladas, el estándar pueda ser distinto. O que prefiramos que se concentren en ciertos sujetos, bueno, pues como forma de tener un criterio más o menos razonable. No lo sé. Me puedo imaginar que en determinados contextos políticos imputar o pretender imputar a ciertas personas ante cierto tipo de jueces puede ser más fácil y puede ser disfuncional. Pero el problema no siempre es el de la existencia del aforamiento. El problema es el uso que en la práctica se está haciendo del aforamiento. Yo creo que ese es un asunto del que sería razonable que se hablara y en el que se incidiera un poco más, porque realmente nos quedamos con la sensación de que los debates que no están del todo centrados acaban conduciendo a soluciones que tampoco son correctas. Acabamos con los aforamientos y a lo mejor nos encontramos con otros problemas. Y nos encontramos con que por la vía de la admisión a trámite de una querella contra un juez nos inventamos una causa de recusación que es justamente lo que en parte se quiere evitar, porque ya sabéis que el juez contra el que se admite a trámite la querella tiene que apartarse del asunto y los justiciables que no consiguen recusar al juez usan esa vía. Y por seguir, no tengo ganas de seguir dando ejemplos. Entonces yo lo que le preguntaría al ponente o a los que estáis sentados en la mesa es ¿cómo solucionáis esto? Es decir, ¿cómo proponéis solucionar esto? Porque los aforamientos en sí se deslegitiman, en algunos casos tal vez por ser demasiados, pero sobre todo se deslegitiman en la práctica por el uso que en algunas ocasiones y en algunos casos se ha hecho de aquello que permite, que es modificar los estándares de admisión a trámite de la querella, de la denuncia y de incoación del proceso penal. Y si son problemas distintos, requieren soluciones distintas. Mi pregunta, por tanto, José Manuel, sería si compartes conmigo que este problema existe y en caso de que compartas que el problema también existe y que es distinto del aforamiento, ¿cómo propones solucionarlo? Y disculpad por el abuso. Gracias. Fernando Gascón, como siempre, pues, ha hecho una pregunta, disertación absolutamente contundente y con la que estoy en absoluto acuerdo. O sea, el tiempo es muy limitado. O sea que sí, ¿estás de acuerdo? Estoy completamente de acuerdo en todo lo que ha dicho y me voy a explicar. En definitiva, no sé, supongo que se habrá oído a través del sistema porque el sistema de sonido está aquí, te habrá captado perfectamente, pero lo que viene a decir Fernando, que hombre, que decimos, y me culpa, quizás pues me he expresado mal. Yo cuando hablo de privilegio en sentido jurídico. Me parece razonable que ciertas situaciones distintas se traten de forma diferente. No lo he dicho, pero tengo aquí las 3 preguntas de la plataforma, pero a la primera, ¿estás de acuerdo con la supresión total de los aforamientos? No. No, yo nunca he puesto en tela de juez. A mí me parecen muy bien los aforamientos constitucionales. Quizás lo reduciría el ámbito de sus labores, digamos, político-profesionales. Es decir, ese intento de reforma constitucional fracasado no me parecía mal. Pero bueno, yo no tocaría la Constitución y menos en estos momentos.
que es abrir la caja de Pandora. Yo no tocaría los aforamientos de diputados, senadores, presidente y miembros del gobierno, me parecen razonables. Quizás los limitaría al ejercicio de sus funciones, pero tampoco para mí es un caso sueli, y mantendría los aforamientos solo de jueces y magistrados. Los demás los haría desaparecer, sin ningún problema. O sea, los constitucionales e incluso los de la Casa Real los haría desaparecer. Además, la norma que los introdujo me pareció siempre inconstitucional, porque se hizo trasladar, bueno, tiene su historia, ¿eh? Tenía su doble vertiente civil y penal en aquel momento, hasta causa de paternidad. Y se dijo, todos los asuntos que se estén desarrollando ante la jurisdicción civil pasan a la sala penal. No sé si nos acordamos. Bueno. Entonces, a esa pregunta, ¿estás a favor de la supresión total de los aforamientos? No, me parece que son privilegios merecidos, para entenderlo. También soy consciente de que el Tribunal Supremo no ha nacido, y mucho menos en estos momentos, para instruir cientos y cientos de causas. No es un órgano instructor, y así lo perciben los magistrados. ¿Por qué actúan los magistrados de la Sala Segunda como actúan? Pues porque no son jueces de instrucción y se rebelan. Todo eso a mí me parece muy humano. Pero es que la ley dice lo que dice. Vamos a ver cuándo. ¿Ante qué órganos se debe interponer una querella contra un diputado o un senador? Es que no me cabe la menor duda que la querella se tiene que interponer ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. ¿Y cómo se soluciona? Pues mientras que no cambie la ley, pues tendrán que crear refuerzos, tendrán que no sé qué. Pero tienen que nombrar a un juez, a un magistrado de instrucción, aunque solamente sea para desestimar. No, perdón, inadmitir a trámite de la querella. Es que, Fernando, te estás diciendo, ¿qué ocurre cuando la querella es absolutamente imputada? Pues aplicar el derecho procesal penal. Pues la inadmito, me la juego. Es que es un problema que se concatena con otros problemas. En la actualidad, vamos a prescindir de lo que hace el Tribunal Supremo. Que lo que hace el Tribunal Supremo se lo inventa. Nos guste o no nos guste. Se inventa, y como yo he dicho, eso sí que lo he acuñado yo, lo de la competencia vicaria, ¿no? En favor de los jueces de instrucción del lugar donde se ha conocido el objetivo hasta que esté más mascado, eso se lo ha inventado el Supremo. Y eso es una interpretación absoluta, y lo digo, y lo mantengo, y lo diré siempre, que cambien la ley, pero es contra lege, directamente contra el lege. Precisamente lo que tiene que hacer el magistrado del Supremo es investigar. Él, no remitirlo al decanato para que el decanato busque a un instructor, pardillo, que me lo dé más claro. Y que encima eleve una resolución que sea más exposición razonada, que tiene que estar muy razonada, porque si no la había rechazado. Es que esto se lo inventa el Tribunal Supremo, de verdad. Se lo inventan y lo tenemos que decir. Aquí lo tenemos que decir. Y nos tenemos que revelar como juristas, como aprendices. Yo como aprendiz. Ahora todo el mundo es jurista. Hasta los tertulianos de las televisiones y tal, y directores de medios de comunicación son juristas. Bueno, pues nada, ¿qué le vamos a hacer? Yo soy aprendiz, me queda mucho todavía. Entonces, ¿cómo lo solucionaría, Fernando? Pues, de verdad, en el frontispicio, mirar siempre al 24 horas. Siempre mirar al 24 horas. Y no estoy en desacuerdo contigo, ni tú conmigo. Yo hablo del 24 horas en relación con la competencia objetiva, pero para ayudar, he hecho mano de la seguridad jurídica y de la igualdad y de la tradición constitucional. Desde la Constitución de 1837 hasta nuestros días, con fórmulas más directas o indirectas, siempre se ha dicho anterior al delito, o anterior al caso, o anterior al delito. Es decir, para reforzar mi posición de que debe ser anterior al hecho delictivo. Es decir, el que comete el delito ya tiene que saber qué tribunal le va a juzgar. Pero yo entiendo que esto puede ser discutible. A mí me parece que es lo más seguro. Así evitamos maniobras del propio interesado o de terceros o del gobierno en turno que utiliza el 155 para desaforarte y así te aplico el que vaya el asunto a otro tribunal. Desde luego, si es desde el momento del delito, esto le da total seguridad jurídica. Fernando, ¿cómo lo solucionamos? Pues yo no tengo una varita mágica, pero desde luego aplicando la ley.
Pero lo que no podemos hacer es comprender al Supremo que, hombre, las querellas contra el presidente del Supremo, del gobierno, pues son infundadas, pues que se moje el Supremo. Y que aplique la ley de enjuiciamiento criminal que dice que se admitirán al trámite y se investigarán los hechos, salvo que no sean delictivos o no sean verosímiles. Sí, no. Sí, no, muchas veces no. Yo he leído las denuncias y dice, se les achaca que son corta y pega de los. Bueno, y muchas veces en libros de memoria y pues nos encontramos hechos delictivos. ¿Eso tiene que pasar desapercibido para el Tribunal Supremo? Investíguelo. Pero claro, lo que dice el Tribunal Supremo, yo no estoy para investigar. Entonces yo digo que sí, que la Constitución directamente dice que a los aforados, esos aforados les tienen que investigar el Supremo. Me parece a mí que es lo que dice. Hay además una norma de desarrollo que, nos guste o no nos guste, es viejecita, pero está vigente, que es la ley de 1912, que no está derogada, que dice que tiene que ser el Tribunal Supremo. Y está diciendo, y si está investigando un juez de instrucción y se da cuenta que aparece un aforado, inmediatamente puede tomar una declaración, urgentemente tomar una medida cautelar, pero tiene que elevar al Tribunal Supremo inmediatamente. Y ese es el sentido del aforamiento. Porque es un privilegio merecido en respeto, precisamente en atención a ese aforamiento merecido, no privilegio en sentido peyorativo, en atención a ese cargo, a esa importante función, nada más ni nada menos va a ser el Tribunal Supremo, el que tiene que, no dice la Constitución, no dice la ley de juicio criminal, no dice la ley de 1912, no dice solo fallar, sino dice instruir y fallar. Que no le gusta eso al Supremo, que se cree una sección especial para instrucciones para aforados, no lo sé, ahí ya podríamos discutir, pero que lo que está haciendo el tribunal, no tengo ninguna duda en lo que se está haciendo mal. ¿Cómo se podría optimizar? Ahí podríamos entrar a discutir. Y que el Supremo no ha nacido para ser instructor, de acuerdo. Y que no les gusta, pues nada. Y que aunque seamos profesores, nos damos cuenta del porqué de las cosas, no porque seamos unos dogmáticos, sino porque la ley dice lo que dice. Y nos gusta interpretarla siempre que sea posible la interpretación dentro del marco constitucional, pero lo que no puede ser es vulnerar a mi juicio el artículo 24. Yo lo veo así. Bueno, yo casi por alusiones, porque creo que he sido yo que pronunciaba la palabra privilegios, entonces me considero concernido. Si se ha entendido lo contrario en mis palabras, no es eso el mensaje que quiero transmitir. Yo he hablado de privilegio para decir que para mí, que yo me posiciono con la doctrina constitucional, que para mí no es un privilegio, sino que es una garantía para determinadas funciones públicas. O sea, si se ha entendido lo contrario, pues rectifico y la aclaro y quede constancia de ello. A mí no me parece mal per se. Privilegio, lo que es etimológicamente, ley privada, ya está. Ahora, luego le podemos dar el sesgo que queramos, la intencionalidad que queramos. ¿Que tiene que haber privilegios? Pues ¿por qué no? Si es razonable que los haya. Pero al final, una norma, un aforamiento, pensando solo en lo que es la determinación de la competencia, es una norma tan especial como cualquier otra norma especial de competencia. Es decir, la competencia de la Audiencia Nacional no es una regla por razón de la persona, pero sí es una regla especial de competencia. ¿Y es razonable que determinados casos delictivos durante mucho tiempo los haya juzgado un tribunal diferente del juez natural? Pues sí, se ha considerado que era razonable. Por el terrorismo, por el narcotráfico de gran trascendencia para la economía nacional. ¿Es razonable que los delitos cometidos fuera de España los juzgue la Audiencia Nacional? Pues también hay razones. La jurisdicción militar, aunque es un tema de jurisdicción, pero no deja de ser un privilegio, que la aplicación del Código Penal Militar en tiempo de paz no la aplique en los juicios ordinarios, sino en la jurisdicción militar. Pues es otra ley especial, otra ley privada, pero que es razonable también, y eso se justifica. Por tanto, yo no estoy en contra del privilegio, lo que estoy en contra es del mal uso, como dice Fernando Gascón, del privilegio. ¿Y cómo se soluciona? Pues eso ya es para los grandes juristas. Los juristas a secas, pues nos limitamos a identificar los problemas. Los grandes juristas son los que resuelven los problemas.
Pero bueno, lo importante es detectarlos y identificar los problemas. Aquí no hay nadie inocente. Hablo de las partes, hablo de los tribunales. En fin, yo, por poner un ejemplo nada más, pues una causa seguida ante la Audiencia Nacional, una causa en un juzgado central de instrucción, pues me consta que había muchos imputados y el juez de la Audiencia Nacional, y pienso yo que sería por ese motivo, diré el pecado, pero no el pecador, porque esto es una cosa delicada, pero la impresión que da es que un juez, precisamente de un colectivo, todos ellos investigados en esa causa penal, investiga, da todos estatus de investigado, excepto al único de los sujetos que es aforado, porque es senador. Entonces yo os preguntaría, ¿y qué razones, cuando estoy investigando a las personas que han integrado un órgano colegiado por decisión tomada en un órgano colegiado, y decido tomar la decisión de investigar a todos, menos al que está aforado, ¿por qué lo puede hacer eso un juez de instrucción? Pues se resuelve con una razón, que el juez de instrucción no quiere perder la instrucción del asunto, que quiere seguir investigando el asunto y no quiere abstenerse de emitírselo al tribunal del aforamiento. Luego, aquí no hay nadie inocente. Las partes. ¿Y por qué? Pues porque al final el ciudadano, sea cargo público o no, tiene la impresión de que el factor humano en la justicia también juega. Y que no es lo mismo que me juzgue un juez que me juzgue otro juez. Por eso nos pelean porque me juzgue el juez autonómico, nos entendemos, el juez del Tribunal Superior de Justicia, o el Tribunal Superior de Justicia, otros pugnan porque me juzgue en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, otros porque me juzgue el juez de instrucción, en fin. Hay una batalla ahí. ¿Solución? Pues deberíamos empezar por un respeto de las reglas de juego, pero eso es una cuestión ética de cada cual. Claro, cuando esto se legisló, se pensaba que íbamos a llegar a un estado de cosas donde hubiera tantas causas contra tantos aforados, pues no, seguramente nadie lo pensó, que llegaríamos a esto. Luego es razonable también, entiendo yo, que el Tribunal Supremo reaccione. Digo, hombre, puedo jugar a un miembro del gobierno, puedo jugar a un miembro de tal, pero claro, de repente 200 causas contra aforados, pues no tengo capacidad para actuar como juez instructor, como gran instructor para tanta causa. Y busque soluciones aunque sean fuera de la ley. Yo no quiero hacer de abogado del diablo, pero, vamos, del diablo, entiendan, o sea, no quiero, se defienden bien ellos, o sea, quiero decir, pero por explicar ciertas decisiones del Supremo también de supervivencia. O sea, que si me dedico a instruir, pues no resuelvo recursos de casación. Entonces, pues a lo mejor lo razonable es que el legislador, en lugar de tener prisa para otras cosas, pues tuviera prisa para esto, para legislar esto. Pero volvemos al principio, que es el respeto a la ley y el respeto a la justicia. Sí, perdón. ¿Alguien más? Sí, a ver, una cosa. Yo había pensado que terminásemos en torno a las 7:30, pero está resultando ser muy interesante y, claro, obviamente no vamos a cortar dejando alguna idea. Si queréis, le damos de nuevo la palabra a Fernando, podemos suscitar alguna otra cuestión. Yo solamente quería aclarar que cuando habéis dicho privilegio lo he entendido perfectamente. Lo que ocurre es que precisamente privilegio en sentido técnico, por el uso que percibe la sociedad mediatizada por los medios de comunicación, mediatizados por lo de siempre, convierte el privilegio técnico en privilegio, entre comillas, emocional. Y que se percibe que quieres el aforamiento por una razón distinta de aquella por la que está establecido. Porque esperas un tratamiento más beneficioso o del aforamiento o de su ausencia. La pregunta es, ¿muerto el perro se acabó la rabia? Es decir, al final va a resultar que el uso abusivo del aforamiento es el que acaba conduciendo a su supresión como única forma de evitar el abuso por parte de unos y de otros del aforamiento, y si en ese caso es peor el remedio que la enfermedad o no. Simplemente me gustaría que fuéramos un paso más allá y que, por la razón que sea, imaginando un escenario en el que se han suprimido los aforamientos, ¿qué sucedería con la causa verdadera que legitimaría en abstracto su existencia y si esa necesidad se vería desatendida y si la desatención de esa necesidad acaba siendo peor que el abuso que se hace de la regla establecida o viceversa? Es decir, darle un paso más al razonamiento
y no solo decir qué bien, nos hemos cargado los aforamientos porque percibimos que son un nicho de privilegio en un sentido técnico, pero a cambio que nos echamos a las espaldas en términos de necesidades legítimas tal vez que existían detrás de la existencia de los aforamientos y que son las que tiene avalado el Tribunal Constitucional y que por supuesto pueden variar con el tiempo en función de cómo la sociedad perciba que deben atenderse esas necesidades. Simplemente quería apuntar a eso, es decir, dar un pasito más hacia adelante al razonamiento y ver qué pasaría en un mundo sin aforamientos. Sí, simplemente completamente de acuerdo, sería reiterar lo mismo. Yo no soy partidario de suprimir los aforamientos, yo dejaría los constitucionales y dejaría la ley orgánica simplemente los jueces y magistrados. Lo que no puede ser es que haya 20.000 aforados. 20.000 si no contamos a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas y tal. Somos los campeones del mundo, sin lugar a dudas. No puede haber 20.000 aforados en España. Pero por llevarte la contraria en una cosa yo no creo que la prensa española critique un ápice el peregrinaje de los asuntos de un tribunal a otro. No. Lo digo porque como es el tema que he seguido más, la prensa críticamente dice, pero como va a perder el aforamiento va a pasar al juzgado de instrucción. Pero luego se va a presentar a las elecciones generales y va a pasar al Congreso de Diputados de Mónica Oltra y va a ser aforada en el Tribunal Supremo. Es decir, es como la bolsa, lo da por descontado. Yo no he leído a ningún periodista, ninguno, porque no hay periodismo de investigación en España jurídica, cero, patatero, salvo honrosas excepciones que preguntan de vez en cuando, pero yo creo que no hay periodismo de investigación jurídica, ni nadie formado técnicamente en derecho, como había antes. No he visto a ningún periodista criticar el trasvase de órganos jurisdiccionales a otros. Jamás. Los únicos somos los Pepito Grillo que nos damos contra la pared continuamente, que nos parece una tomadura de pelo. Que es el mal uso del aforamiento, que es el mal uso del privilegio, que deforma la razón de ser del aforamiento. Que desde que Pablo Iglesias obtuvo el único escaño del Partido Socialista y se le presentó al día siguiente una querella criminal, la querella contra él, ahí empezó a funcionar el aforamiento. Esa era la razón. Y no creo que haya perdido totalmente esa función de respeto, de privilegio en sentido verdadero, en sentido jurídico, en favor de quien lo merece. Lo que pasa es que esto es una esperpento. La utilización, el que ahora me hace senador porque el juzgado de Sevilla me está apretando y ahora resulta que el magistrado del Supremo me ha tomado manía y ahora dimito, y eso es lo que es inadmisible técnicamente, jurídicamente. Pero no, insisto, Fernando, la prensa lo da por descontado. Ahora, y lo vaticina, pero ahora seguramente renunciará al cargo. Y luego seguramente se presentará a las elecciones. Eso ha pasado en el caso más reciente de Mónica Oltra. Clarísimo, vamos. Entonces, no es que la prensa hable de aforamiento en sentido chabacano, ¿no? La prensa lo descuenta en lo que tiene de peregrinaje. Somos otros los que afeamos esa conducta. No, por Dios. Vamos a tener ya aquí terminando, pero teníamos otra pregunta. Si esta no Bueno, muchas gracias. Soy Enrique Ballines, profesor de la Complutense. Hacia arriba. No se hace falta. Que se oiga simplemente. Muchas gracias a los tres. Me quedo con la idea del aforamiento, sí, pero con juez ordinario predeterminado por la ley, puesto que es un privilegio merecido en sentido jurídico. Lo que quería poner sobre la mesa, ya es un poco tarde, pero para que cuando nos hablamos lo pensemos, la relación que hay entre, y que a veces también la sociedad la percibe, ¿no?, entre aforamientos y designación de los magistrados de los tribunales que juzgan a los aforados. Y yo creo que ese es el problema de la independencia judicial que le preocupa a la plataforma, ¿no? Porque al final, en el estado de partidos que vivimos,
Los partidos al final influyen en esos magistrados que luego van a juzgar a los miembros de los partidos. Y claro, el problema no está en el aforamiento en sí, sino en el sistema, en el conjunto del sistema. Entonces tienes que tocar distintas patas del sistema para corregir los distintos errores que hay. El del juez alineado y predeterminado, por supuesto, pero también de la designación, ¿no? Y me viene a la memoria el famoso WhatsApp de Ignacio Cosidó, ¿no? Controlaremos la sala segunda por atrás, ¿no? Bueno, pues nada más, simplemente poner esto sobre la mesa. Quique, profesor Ballines, estoy completamente de acuerdo. Lo que pasa es que ya hemos tenido que delimitar el tema, lo hemos centrado en la relación del aforamiento con la competencia objetiva y sus modificaciones sobrevenidas, ¿no? Pero claro que el aforamiento, desde su naturaleza jurídica, de su razón de ser, de la diferencia con otros privilegios justos, como son la inviolabilidad o la inmunidad, de los que no hemos hablado, pero vamos, nuestro sistema es pernicioso por muchas razones. Por su permisividad para estos ciudadanos que no se los permite a los profesores universitarios, ni a los taxistas, ni a los pescaderos, pero a los diputados y senadores sí. Y ya se les cuenta, pues va a hacer esto y lo otro, y está muy bien, ¿no? Y nadie dice nada. Y el Tribunal Supremo, en una especie de huida hacia adelante, sigue y sigue y sigue y no se autolimita. Pero luego está la parte, claro, la parte moral. La parte moral es el nombramiento de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, que a su vez nombran a los que van a formar parte de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, ¿no? Entonces, pues parece que esta politización tampoco ayuda, ¿no? Tampoco ayuda. Igual el magistrado autonómico del TSJ, ¿no? En fin, ¿no? Bueno, pues si os parece, a no ser que hubiera una brevísima intervención, vamos cerrando. Yo voy a hacer una pequeña recapitulación. Como veis, es un debate interesantísimo, a nivel intelectual, como decía al principio, intimidante. Y las intervenciones del público han generado exactamente lo que buscábamos. Un debate muy enriquecedor, tomamos nota para los trabajos de la tarde. Yo, si me permitís, voy a hacer una especie de recapitulación y unas observaciones desde el punto de vista de la independencia judicial, que al fin y al cabo es el objetivo último de este acto. Vamos a ver, con respecto al planteamiento de don José Manuel, yo estoy de acuerdo con él, me parece tremendamente inteligente y puede ser una solución para un problema de fondo. La dificultad que tiene su planteamiento es que, claro, tenemos un apoyo positivo expreso para dar esa solución. Si tenemos una norma del año 1912 y es aplicable, pues usémosla, faltaría más. El problema es que es muy peligroso entrar en una materia como es el derecho procesal invocando principios contra reglas, contra preceptos que estén bien positivados. Eso lo dice el profesor García Amado, pues cada vez que no nos gusta un precepto o invocamos un principio, pues al final el derecho termina derritiéndose. Y efectivamente yo asumo las críticas a los jueces, que no somos legisladores, somos simplemente aplicadores del derecho. Entonces, para un juez es muy fácil decir, bueno, pues a mí esta norma no me gusta, pero como resulta que hay un principio superior, pues la inaplico. Es un tema muy, muy peligroso. Yo, por supuesto, con toda la humildad, porque evidentemente no soy un técnico en la materia, pero yo apuntaría en la línea de lo que ha dicho mi tocayo, don Jesús. En el caso de que no tuviéramos una cobertura legal expresa para consagrar esta solución de la perpetuatum jurisdictionis, que a mí me parece la más sensata, lo que habría que examinar es cada caso concreto para ver si se ha hecho un uso fraudulento de las reglas de aforamiento. Y en el caso de que efectivamente así se aplicase, pues podríamos, evidentemente, entender que en ese caso no procede la aplicación de las normas de aforamiento, porque en realidad sería un abuso de derecho. Entonces ya sí que tendríamos una solución técnica, pero habría que probarlo y verlo en el caso particular. Yo les tengo que decir, con toda la modestia, con toda la humildad, que recién he empezado a trabajar como juez, en un caso distinto, en casos distintos, pero que, bueno, en alguna medida participan del mismo espíritu, yo apliqué el principio de perpetuar jurisdicciones en algunas diligencias que estaba investigando, pues para no tener que inhibirnos a mitad con una investigación que estaba pues ya muy avanzada. Y evidentemente la audiencia de Francia me dijo que ni hablar, que
las normas procesales son de aplicación estricta y que si cambian los presupuestos de la competencia, pues pierdo el caso. Entonces, me quedo delegue ferenda con la solución que dice don José Manuel, sin perjuicio, evidentemente, si hay una norma expresa la apliquemos, y me quedo delegue data con la posibilidad de cerrar la nulidad de la invocación de alguna decisión sobre el aforamiento si es que se demuestra que es fraudulenta. Bien, con respecto a lo que se decía del acuerdo del Consejo General del Poder Judicial, bueno, vamos a ver, faltaría más que el Consejo General del Poder Judicial ahora pudiera determinar la nulidad de las normas. Quiero decir que eso para nosotros sería un auténtico desastre. El Consejo no es nuestro jefe, es nuestro guardián, nuestro amo del calabozo. Si encima pudiera influir sobre la aplicación de las normas hasta el punto de que se declarase nula una decisión de un juez de esas características, pues viviríamos los jueces en un estado de terror. Lo que sí es verdad es que yo entiendo que esa decisión puede ser bien intencionada porque a veces las diligencias preprocesales de la Fiscalía, a mi juicio, tienen muy pocas garantías, se han utilizado para coaccionar e inculpar a los jueces. No podemos entrar ahí, es el tema también de la instrucción por los fiscales, que lo veo peligrosísimo, pero evidentemente el Consejo tiene poco que decir en esta materia. Lo que sí entiendo es que evidentemente el juez no está teniendo ninguna obligación ante esas diligencias procesales que no son contradictorias y en las que el nivel de garantías es muy escaso. Ahora lo que decía Juan Fernando, que se ha ido sobre los privilegios. Bueno, vamos a ver. Aquí es un problema de naturaleza filosófica. Decía Rawls que las desigualdades en el reparto de los bienes de una comunidad, pero no tienen por qué ser bienes necesariamente materiales, pueden ser bienes jurídicos, pues se justifican en función del bien de la comunidad. Es decir, por ejemplo, si un médico tiene derecho a aparcar en un aparcamiento público antes que otro ciudadano, pues se supone que es porque ese médico tiene que atender un caso urgente, ser un cirujano o lo que sea. O sea, no es un privilegio para él, es un privilegio para la función pública que está desempeñando. Y desde ese punto de vista, obviamente los privilegios son útiles, claro que sí. Y estos privilegios de los aforamientos en su concepción teórica son muy interesantes porque, como decía don José Manuel, vamos a ver, esto es una institución muy antigua, ahora se llama lawfare, pero viene de mucho tiempo atrás. Se puede alterar la composición del Parlamento mediante el ejercicio de acciones judiciales contra los diputados o los senadores, de tal suerte que al final, pues si le quitas uno o dos, porque resulta que esa persona pues está encausado en un procedimiento o condenado o lo que sea, pues claro, se puede alterar la mayoría parlamentaria, no es cuestión de ciencia ficción. Ese es el origen que tiene. Y con respecto a los jueces, yo os voy a decir, vamos, los abogados, eso sería para ellos una mina. Y con respecto a la Casa Real, a ver, es que hay gente que no está a favor de la monarquía, me parece legítimo que pida la modificación de la Constitución, pero lo que no se puede hacer es, como no estoy a favor de la monarquía, pues intento echarla por la puerta atrás. O sea que estos privilegios tienen un sentido, por lo menos en teoría, bastante sensato. ¿Qué pasa en la práctica? Bueno, pues en la práctica, que la ley puede tener agujeros, como dice don José Manuel. Y esto del cambio sobre la marcha del aforamiento y, por lo tanto, y por ende, del juez natural, es un escándalo. Y luego, lo que había dicho don Enrique, que lo tenía yo apuntado y se me ha adelantado, hombre, ¿qué pasa? Pues lo que recordamos, los que tenemos ya una cierta edad, con el caso Gal, pues Barroso estaba deseando de que lo investigase el Tribunal Supremo, porque él sabía que había magistrados del Tribunal Supremo que habían sido elegidos por políticos que él conocía y él confiaba en que una llamada telefónica podía confirmar. Ojo, todo mi respeto para los magistrados del Tribunal Supremo, estoy seguro de que no se dejan influir. Pero claro, desde el momento en que los magistrados del Tribunal Supremo son elegidos por el Consejo, que a su vez son elegidos por los partidos políticos, pues la desconfianza se siente en el sistema y los encausados, los reos, quieren ser enjuiciados e investigados por un tribunal donde piensa que van a tener más posibilidades de influir. Y este es el asunto. Es decir, es que poco más hay. Por eso, lo que había dicho don Enrique, ahí está la labor de la plataforma, que lo primero que queremos es evitar que la designación de altos cargos judiciales se lleve a cabo por motivos políticos o ideológicos. Bien,
poco más voy a decir. Creo que más o menos he resumido las intervenciones. Me ha gustado muchísimo, don Jesús, la mención a nuestros clásicos y a nuestros dramaturgos con la obra del Rey Abajo, se llamaba Ninguno. A ver, ¿qué pasa con nuestros clásicos, con los privilegios, con el poder? En realidad lo decía Hobbes. Pues bueno, es que si atrae ideas y alguna injuria en el sentido tradicional, contra derecho, es que no es contra derecho, porque es que el rey define el derecho. Entonces, bueno, pues el rey te lo hace. Pues ya está. Es que no es antijurídico, porque el rey es el soberano. Fijaos que un gran monárquico en nuestro país, Luis María Son, en una entrevista que le vi, venía a decir algo parecido. O sea que no estamos hablando de algo que pertenezca a la noche de los tiempos. Y cuando yo estuve trabajando en Francia, en los tribunales franceses, en el tribunal del jurado y demás, a mí me decían los magistrados, no, si es que esto es el pueblo, la soberanía que está juzgando, aquí no se puede cometer ninguna injusticia y por lo tanto las decisiones no son recurribles ni son motivadas. O sea que cambiemos rey, pongamos pueblo, pero eso de que el soberano, eso de que el soberano es inatacable, es una idea antigua, pero que hoy día de una manera o de otra pervive. ¿Dónde está nuestra labor como juristas? Pues la mía, la primera, en escuchar a los catedráticos. Es cierto que a veces los jueces somos muy activos y decimos, bueno, estos señores que hablan de su castillo de marfil y pues escuchan los marcianos o lo que sea, pero a mí no tiene nada que ver. Yo sí los escucho y a mí me gusta y yo aprendo y entiendo que únicamente conociendo el derecho se pueden resolver los problemas prácticos, que a mí me ahorra tiempo y me ahorra quebraderos de cabeza conocer la doctrina de los catedráticos y de la universidad. Y entre otras cosas, por eso estoy aquí, por eso tengo la plataforma que tengo, porque es para que trabajemos juntos juristas, abogados, jueces, magistrados. Que los magistrados a veces nos creemos que somos esos soberanos. Y la ley la modificamos, la alteramos. Bueno, pues vengo a decir lo que dije al principio. En principio, el texto, no es la redundancia, pero el texto legal es lo que nos tiene que vincular, nos guste o no nos guste. Y donde antes el soberano era el rey, no se puede poner de soberano al juez. El problema es que el soberano es el político, ni siquiera el parlamento, sino el político, las camarillas de los partidos políticos que entre pasillos montan todo el tiempo. Y evidentemente lo que jueces, lo que abogados, lo que catedráticos, digamos, de verdad que les importa bastante. Yo, como juez, pues soy un trabajador, yo tengo que pagar mi hipoteca, yo no tengo tierras, yo no soy un gentilhombre. Hombre, a lo mejor sí soy un gentilhombre desde el punto de vista de mi dignidad, ¿no? Pero no en cuanto a la hacienda que se le supone al gentilhombre. Luego, si a mí, si el Consejo General del Poder Judicial me suspende de empleo y sueldo, yo tengo un problema muy grave y yo os lo digo, hombre, pues yo no quiero verme trabajando de telefonista como le pasó a un juez al que lo suspendieron. Es que no quiero. Entonces yo sí soy muy valiente. Cuando me llegue la hora, no sé cómo reaccionar. ¿Qué decir? Pues bueno, me estoy acordando de un estructuralista búlgaro, se llama Todorov, que analizó la obra de Dickens, Oliver Twist, si no me falla la memoria, estoy un poco cansado. Y entonces él dice que una estrategia narrativa muy interesante que se plantea en la literatura, que lo vemos mucho en el cine americano de Hollywood hoy día, es la de poner el sistema, cuestionarlo y ponerlo en una tesitura. Es decir, bueno, si el rey ha matado a alguien, lo pone sobre la mesa, pero luego después al mismo tiempo dar la solución. Oye, mira, es que no ha sido el rey, ha sido alguien que se hacía pasar por él. Eso, el cine de Hollywood está completamente lleno. Una película de Sidney Lumet ahora mismo, bueno, pues el sistema está a punto de quebrar, pero luego después llega el juez, el policía honrado, que lo salva porque todos creemos en el sistema. Pues bien, eso es muy bonito desde el punto de vista de la literatura, pero luego después en la vida real no pasa. Al final no está el guionista para in extremis articular el deus ex machina y que el sistema recobre la coherencia que nos tenía. El sistema entra en un periodo de recalentamiento como consecuencia de una fricción y puede terminar estallando, puede terminar reventando como una máquina recalentada. Y por desgracia, no me gusta ser agorero, pero
en algunos momentos sí que estamos viendo ya en el funcionamiento de nuestra maquinaria jurídica e institucional cómo el sistema puede entrar en un peligroso riesgo de colapso. No quiero ser agorero ni lo digo esto con gusto, pero sí que vemos algunos indicios. Entonces, ¿qué les digo? Intentemos cambiar las cosas con optimismo, intentemos cambiar las cosas con el coraje que se supone que nos da nuestra condición de ciudadanos. En la plataforma hemos organizado este acto con estas 2 mentes pensantes de primera categoría, con este informe que a mí me encanta, lo hemos hablado mucho, un día estuvimos hablando por teléfono más de 1 hora, o sea que lo tenemos muy trabajado. Vamos a seguir trabajando todos. Yo os pido ayuda, la plataforma sigue haciendo informes jurídicos, sigue haciendo actos. Quiero nutrirme de la intelectualidad de nuestro país, de estas mentes brillantes, de un auditorio de tanto nivel. Si queréis ayudar, tanto nuestros catedráticos, tenemos las puertas abiertas, la colaboración entre jueces y catedráticos académicos lo veo un campo tremendamente fructífero. Y poco más. Agradezco muchísimo la asistencia. Para mí ha sido un reto intelectual de primera línea. Es difícil mantener el nivel jurídico con gente de tanta categoría. Y sobre todo, bueno, pues recordemos a don Francisco Umbral. Hemos venido a hablar del libro. Por favor, hagan publicidad del libro. Cómprenlo, recomiéndenlo a sus amigos. Como decían en los anuncios antes, pues se lo dije a mis vecinas. Por favor, los libros también están para leerlos. Pues muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Muchas gracias.